9:24 de la mañana, continuamos en Ampliación de Noticias. Conversamos de inmediato con el doctor Humberto Abanto, abogado del ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, quien fuera detenido el último viernes en el distrito de La Molina. Esto en base a un pedido hecho por la Fiscalía y avalado por el Poder Judicial para que cumpla 36 meses de prisión preventiva. Muy buenos días, doctor Abanto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bien, usted ha anunciado que presentará una medida judicial porque se habrían vulnerado los derechos de Heiner Alvarado. ¿En qué medida se vulneraron esos derechos? Le explico, permítame. Ninguna persona, el artículo 224, literal 2, inciso 24, literal F de la Constitución señala que nadie puede ser detenido sin un mandamiento escrito y motivado del juez. A la hora que fue intervenido Heiner Alvarado, como se ha demostrado en los hechos, la policía no contaba con una orden judicial en los términos que la Constitución describe. Lo que hicieron fue tomar a una persona, detenerla sin ese mandato judicial, enmarrocarla sin previsión legal y trasladarla a las instalaciones del Ministerio Público en la avenida Bancay desde La Molina. Se ha argumentado por parte de la policía el artículo 209 del Código Procesal Penal, que solo autoriza que se haga eso en caso de pesquisas, es decir, de averiguar si se ha producido un hecho o no y de asegurar o garantizar los elementos probatorios de ese hecho que pudiera estar en curso. ¿Se está refiriendo usted al famoso documento que no llegaba, que en los medios se decía no llega el documento? Sin embargo, la información oficial sobre la decisión del Poder Judicial ya se conocía. El Poder Judicial ya había aceptado el pedido de la Fiscalía, había dicho sí, que se proceda a la detención, al punto que la policía estaba haciéndole el seguimiento a su patrocinado. ¿Me permite insistir en un tema importante? Sí, por favor. Vuelvo a señalar, el artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución, exige un mandato escrito y motivado del juez, no un tuit. Los tuits no tienen poder legal, los tuits no pueden restringir ningún derecho. Lo único que puede restringir un derecho es un mandamiento escrito y motivado, y es importante que usemos esta ocasión para que los ciudadanos sepan que ninguna autoridad pública tiene el poder de privar a una persona de su libertad física sin ese mandamiento escrito y motivado del juez o una situación de flagrancia delictiva. Doctor Abanto, buenos días. Es muy importante. Buenos días. Sí, hemos comprendido que tiene un punto procesal muy importante, es una garantía. Es constitucional, no es procesal. Bueno, pero tiene que ver con el procedimiento que se ha aplicado el día de ayer. Yo quisiera que nos hable sobre el tema de fondo, porque es posible que tenga razón usted, aunque el ministro del Interior ha declarado anoche que, como ha dicho Mávila, había cuenta de que ya se sabía que la justicia había autorizado eso, y que había un riesgo de fuga, como se ha producido con otras personas vinculadas a su patrocinado, otros exministros como él, en el mismo ministerio, Juan Silva, para nombrarlo explícitamente. Ellos consideraron necesario detenerlo y no correr el riesgo de que se escape. Pudimos discutir mucho sobre eso, pero yo quisiera ir al fondo del tema, si me permite. Permítame un segundo, señor Carvalho. Porque está dejando usted dicho algo que para mí es absolutamente erróneo e inaceptable en una sociedad democrática. A ver, adelante, por favor. Un ministro de Estado no puede decirle al país que puede actuar sin el amparo de la Constitución y de la ley porque a él le parece que hay peligro. La cosa es muy importante en materia de Estado de Derecho en nuestro país. Sí, yo comprendo, señor, que usted está defendiendo derechos fundamentales, pero nos interesa acá un tema penal, si me permite, ir al fondo de la acusación sobre Heiner Alvarado. Quisiera, conociendo su larga trayectoria, comprender qué lo ha motivado a defender a una persona como Heiner Alvarado, sobre el cual, independientemente de este hecho que usted destaca con toda razón, hecho constitucional, procesal, está asociado con muchos de los horrores mayores que hemos presenciado todos durante la época de Pedro Castillo. ¿Qué lo motiva a usted, un abogado en general de otro tipo de causas, a defender a alguien como Heiner Alvarado? Si una persona viene a mi despacho, me dice que es inocente de los cargos, me expresa además que está sintiendo que está atrapada en una campaña de ley y orden en la que se está desatando una situación de pánico moral, yo no voy a negarle el concurso de mi defensa.
Y además, los derechos de las personas no dependen de que yo simpatice o no simpatice con sus ideas políticas, o que condene o no condene la actuación política del gobierno al que pertenecieron. Una de las cosas más importantes que tenemos que recordar es que la defensa de los derechos fundamentales de las personas tiene que separarse completamente de nuestras simpatías o antipatías políticas, de nuestras proclividades o nuestros rechazos una vez políticos. Más. Adelante. No, Mayra, por favor. A ver, lo que pasa es que usted ha dicho dos cosas importantes. Cualquier persona tiene derecho a contar con un abogado, pero al inicio de su respuesta, cuando Fernando le dice que lo ha llevado a usted a defender a Alvarado, usted habla de inocencia. Entonces, ¿es una o es la otra? O cualquier persona tiene derecho a abogado y, por lo tanto, al margen de la responsabilidad que al final de la investigación se establezca en su contra, tiene derecho a un abogado y usted en esa medida aceptó el reto. Lo otro es que usted crea en la inocencia de General Alvarado. La pregunta es, ¿en cuál de las dos situaciones está usted? ¿Usted cree que es inocente? Es que hay una falsa dicotomía ahí, Mávila, fíjese. Lo que yo estoy diciendo es, uno, toda persona tiene derecho a la defensa. Segundo, el señor vino ante mí, proclamó su inocencia y me explicó sus motivos y razones y sus preocupaciones. Así es que yo acepté la defensa. Eso es diferente. Eso quiere decir que usted no es que crea que General Alvarado es inocente, sino que defiende el derecho de cualquiera a contar con un abogado. No. Usted se está equivocando. Bueno, dígame usted. La pregunta era para usted. Permítame, Mávila. No, es que usted está interpretando mi respuesta. No, es que, decirle que perdóneme, pero no está siendo claro, doctor. Me permite, estoy siendo absolutamente claro. A ver, yo defiendo una posición que me la han escuchado todo el tiempo. Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Usted cree en la inocencia de Alvarado? Universal. ¿Usted cree en la inocencia de General Alvarado? Yo creo en su declaración y tengo que aceptar su declaración. Y le corresponde al Ministerio Público acreditar su culpabilidad. Muy bien, ahora sí ha quedado un poquito más clara su posición. Muchas gracias, doctor Abanto, por estar con nosotros. Ya conversaremos más adelante seguramente a profundidad. Buenos días, doctor Abanto. Hasta luego. Ha sido el abogado de un defensor de General Alvarado que nos ha explicado algo sobre las consideraciones que lo han llevado a él a defender al exministro de Vivienda y de Transporte después, nada menos que de Pedro Castillo. Hacemos una pausa, Mávila. Vamos a la pausa y regresamos con ampliación de noticias.